Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Yo soy Cyril Jose. Esto es tutoriales, fotografía, viajes y mucho más. En esta segunda parte te quiero hablar de consejos y tips si estás preparando tu viaje a Namibia. Así que empezamos. Ok, bienvenido nuevamente. Mira, si estás preparando tu viaje a Namibia, tienes que tomar en cuenta algunas cosas. Ya te hice una primera parte donde te hablé de visado, te hablé de las formas de viajar y de algunos lugares. En esta segunda parte te voy a hablar de otros conceptos de repente que se me quedaron por fuera o que no quería hacer muy largo el otro video, así que los incluyo en esta ocasión. Mira, lo más importante es, si vas a Namibia y te toca, y para mí esto es esencial, porque si sigues mis historias te darás cuenta que a mí me robaron en Johannesburgo. Así que si te toca, ya he estado averiguando, he estado verificando, y aparentemente esto es una situación normal en Johannesburgo. Te roban te roban el equipaje, a mí me robaron equipo fotográfico y de filmación, hasta ropa interior, como les mencioné ya en las historias. Y puedes buscarlos allí. He estado investigando, he estado averiguando, y me dicen que los que bajan las maletas agarran y tu maleta la dejan dentro del avión, en la barriga del avión o en la zona de almacenaje, y allí abren tu maleta. Si tú estás y tienes que pasar por Johannesburgo, por el aeropuerto del Tambo de Johannesburgo, te pido, por favor, compra seguro, plastifica tu maleta. Sé que en algunos aeropuertos son sumamente costosos, pero sale más barato. Yo estoy luchando ahorita mismo con la aerolínea Lufthansa y eso es otro video que voy a poner donde tengo pruebas, tengo video, tengo inclusive información porque a las maletas yo le pongo AirTag para ubicar las maletas y yo le estaba diciendo a la gente de tierra de Lufthansa, oye, las maletas están aquí, ¿por qué no han llegado? Y cuando aparecieron a la hora y media, aparecieron desvalijadas. Y otra maleta demoró en aparecer y no me la entregaron. Demoraron 4 o 5 días y yo tuve que pagar adicional para que me llevaran la maleta en el recorrido que yo estaba haciendo por Namibia. No voy a entrar más en detalle en eso porque eso es un video especial que voy a hacer para Lufthansa, que Lufthansa no es confiable, pero te lo digo porque si tienes que pasar por Johannesburgo por alguna razón, cuídate. Cuídate y cubre tus maletas y pon seguro o pon lo que tengas que poner, plastifica lo que sea. ¿Ok? Llegando a Namibia, a Windhoek, lo más importante también es que hagas cambio en efectivo. Lamentablemente, hay parques que si tú no pagas en efectivo y en moneda de Sudáfrica o de Namibia, no te van a dejar entrar. Tienes que pagar en efectivo porque intenté pagar con dólares estadounidenses, que es lo que se maneja en mi país, o pagar con tarjeta de crédito y ninguna de las dos opciones. Así que tuvimos que recorrer hasta un hotel para que el hotel nos hiciera un cambio y encima nos cobraron un porcentaje adicional para poder tener moneda namibia. Así que te recomiendo que llegues, hagas el cambio, ya sea en el aeropuerto o si prefieres y vas a estar 1 o 2 días en Windhoek, ve a un banco, un mall. Por ejemplo, aquí hay un mall que tiene muchos bancos y lo puedes cambiar. Ahora, los bancos tienen un inconveniente. Por ejemplo, nosotros tenemos un mes, intentamos cambiar en estos días, recién no, usted ya tiene más de 2 semanas en Namibia y hay una ley que usted no pueden cambiar en los bancos, tienen que ir a Western Union o tienen que ir a, perdón, eso no es publicidad, simplemente estoy mencionando lo que nos pasó. Tienen que ir a otro lugar para poder entonces hacer el cambio, una financiera o algo por el estilo, donde ustedes ahí podrían hacer el cambio y los bancos no lo hacen, aparte de que los bancos entonces te exigen una cantidad mínima para el cambio. Así que eso también tienes que tomarlo en cuenta, tener el dinero en efectivo. Como te dije anteriormente, si tú estás preparando tu viaje para Namibia, hazlo con suficiente tiempo de antelación. Y aquí quiero aclarar, Namibia es un país con pocos habitantes por la dimensión del país que es, pero Namibia está creciendo en el turismo. Así que los autos que se utilizan para alquilar, si vienes y tomas alguna de las dos opciones que te mencioné en la primera parte, eh, son muy escasos, así que tienes que hacerlo con tiempo. Pero también asegúrate, para que no te pase lo que me pasó a mí, que sea automático.
no alquiles o no, avísalo desde con tiempo porque las carreteras aquí las distancias son muy, muy largas. Por ejemplo, si tú vas de Windhoek, por ejemplo, de Tocha, estamos hablando de que, bueno, son 3 horas, 4 horas de viaje, pero si vas de Tocha a Epupa, estamos hablando de que son de Tocha a Epupa unas 10 horas de viaje y es sumamente incómodo con la carretera, por lo menos con ese tramo. Pero en esencia, asegúrate que sea automático y que tengas llanta de repuesto. En el video anterior también te mencioné lo que nos pasó con unas llantas que explotaron. Explotaron porque es la expresión, no hay otra forma. Así que te recomiendo que tomes eso muy en cuenta, ¿ok? Las distancias, como te dije, de entre un punto y otro, te toca descansar o viajar. Son de 5, 6 e inclusive hasta 10 horas. Así que eso tienes que tenerlo muy claro, y allí también te recomendaría que cuando tú te den el auto, el vehículo, ya sea en la agencia de renta de auto o te lo traen al hotel, lo que nosotros hicimos, nos lo trajeron al hotel y nos fuimos directamente a un supermercado y compramos botellas de agua y snack para cargarlos, porque las distancias a veces los hoteles, no a veces, los hoteles, tú tienes que entregar la habitación mínimo a las 10 de la mañana. Y si tú vas partiendo 10 de la mañana o 9 de la mañana, 8 de la mañana y te vas a otro punto que te va a tomar una distancia de 5 o 6 horas, ahí te va a tomar, te va a tocar o llevar comida, pedir un lunch que te lo preparen, o si llevas snack, tienes algo para apaciguar el hambre o parar en algún lugar en el camino, ¿no? Usualmente nosotros no paramos, simplemente nos llenamos de snack y íbamos comiendo snack, y cuando llegamos al siguiente destino era que comíamos y participábamos, o ya sea en el almuerzo o algo por el estilo. También es importante que tengas claro algo, o sea, al ser distancias, yo traté de mantener siempre el auto que no bajara de medio tanque. Siempre estaba echando combustible y cada vez donde veía una gasolinera, full, 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 full. O sea, le decíamos a la gente full, full, full. O sea, llénalo, y cuando tú bajes y te hace track, sigue llenando para que esto pase, ¿no? Vas a encontrar estaciones de combustible, sí, pero mucha distancia. O sea, por ejemplo, puede que te demore en encontrar uno, así que te recomiendo que siempre tenga. Y si por alguna razón la agencia de autos te puede ofrecer un tanque de combustible adicional, acéptalo, lo llenas y ahí lo tienes por cualquier tipo de emergencia. Estás viajando en tu propio vehículo, que es la mejor forma de viajar en Namibia. Sinceramente lo recomiendo. Hay dos formas en vehículo. Tú te vas, como te mencioné en el capítulo 1, puedes viajar de forma directa. Por lo menos nosotros nos fuimos de hotel en hotel. Simplemente alquilamos, tenemos las maletas, alquilamos el auto, pero no teníamos tiendas de campaña en el auto, sino que nos íbamos moviendo de hotel a hotel. Esa es una forma ahí sencilla. Pero si también quieres ahorrar y tu presupuesto no quieres invertir mucho en el viaje, puedes simple y sencillamente alquilar un vehículo con tienda de campaña, o inclusive puedes tener tienda de campaña adicional, y te vas moviendo de hotel o camping, y hay muchos camping. Eso sí está muy desarrollado aquí en Namibia, que es donde tú puedes, simplemente llegas con el auto, te tienen conexiones eléctricas, abres tus tiendas de campaña y estás muy bien con relación con ese tema, ¿no? Así que esa parte te la recomiendo. Drones, un desastre. Yo pagué alrededor, invertí entre permisos y demás, más o menos 300 drones. Perdón, $300. Y solamente pude volar el dron en un solo lugar. Y lastimosamente traje DJI. DJI te pone muchas restricciones, no me dejaba levantar, a pesar de que yo tenía todos los permisos. Levanté, pagué y levanté con el gobierno. Y DJI simplemente me decía, revisa las condiciones del lugar, revisa las condiciones del lugar, y el dron jamás levantó. Me puso muchos pero, no vuelvo a viajar con un DJI, lamentablemente. Son muy buenos drones, pero no viajo con un DJI, demasiadas restricciones, a pesar de que yo tenía los permisos. Y también, por el otro lado, en muchos lugares, o muchos parques, muchos hoteles, Namibia, te voy a recomendar que veas otro video que tengo que te hablo específicamente en forma general de Namibia. Eh, Tiene muchas zonas privadas o particulares. Entonces, volar un dron, a pesar de que tú estás en una zona pública, es prácticamente imposible, a menos que tú pagues ya un dinero considerable para hacer filmaciones, y eso obviamente lo hacen es empresas que se dedican directamente a hacer filmaciones de los lugares. Entonces tienes que hacer una inversión fuerte para manejar el dron. Pero mientras tanto, si puedes tener un mini dron y no tienes la restricción que te pone DJI, yo te diría que puedes usarlo, pero te vas a encontrar con mucha resistencia en muchos lugares para este tema, ¿no? Así que no vale la pena. Lo otro importante también es que tengas tu licencia al día. Si estás conduciendo tu propio vehículo, que tengas tu licencia al día y la cargues siempre contigo.
No tuvimos mayor problema, solamente en 2 ocasiones en puntos de control nos pidieron la licencia, ¿qué tal? Buenos días, a su licencia de tal país, etcétera. Y salimos bien, tranquilos, sin ningún inconveniente con relación a ese tema, pero sí tienes que tener tu licencia al día y respetar las leyes de tránsito del país, ¿no? Obviamente. Ok, en el primer video te mencioné algunos lugares que fuimos. Ahora te menciono, por ejemplo, Fish River Canyon. Es un lugar muy bonito. Ahí tú puedes ver un cañón de 160 kilómetros de ancho, 560 metros de profundidad. Ahí se hacen excursiones. Hay una excursión muy buena de 5 días caminando. Haces tu camping interiormente. Pero ahí yo recomendaría, si a menos que tú vayas a hacer la excursión esa del camping, ahí yo recomendaría simplemente para conocerlo 1 noche. 2 noches es excesivo. 1 noche está bien, puedes llegar y simplemente ya sea que lo recorres en la mañana al día siguiente o lo recorres el día que llegas. Si estás llegando a golpe de 1 de la tarde, 2 de la tarde al hotel al camping o a donde estés, con 1 noche te basta. No necesitas más ahí en Fish River Canyon. En Ludevic, perdón, a veces estos nombres me salen un poco complicados. Ahí le pongo el nombre, cómo se pronuncia realmente. También recomiendo 1 noche. Es un pueblo muy bonito. Hago la aclaración. Si vas a Ludevic y te vas a quedar más de 1 noche es porque no has ido a Socomón, porque en Socomón se hace catamarán, se hace flamingo, se hace avistamiento de ballenas, se hace vuelo escénico y eso mismo lo puedes hacer también acá en Ludevic. Aparte de eso, si ya lo has hecho en Socamón, puedes hacerlo simple y sencillamente. Ahí lo que quedaría a ver en Ludevic es Colmascop. El Colmascop, con 1 noche, si ya hiciste todo y no quieres volver a repetirlo, te vas a Ludevic 1 noche y entonces te vas a Colmascop en la mañana o en la tarde. Ahí el horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4. Ok, entonces vas, conoces Colmascop, muy bonito el pueblo, así que te recomiendo que lo hagas, pero más de 1 noche no vale la pena porque es un pueblo pequeño. Y finalmente entonces tenemos el Kalahari. El Kalahari obviamente para mí, debo decir que en lo personal era un sueño anhelado desde hace mucho tiempo. Yo crecí viendo una serie de televisión llamada Daktari, que también es en Nairobi, pero se menciona mucho el tema del Kalahari porque me fascina lo que es la naturaleza, la fotografía de naturaleza, vida salvaje. Así que el Kalahari también yo recomendaría mínimo 2 noches allí, o 3 noches si puedes, porque hay mucho que ver, mucha vegetación, mucho paisaje, y dependiendo de dónde estés, entonces vas a ver leones, elefantes y de todo, si es lo que estás buscando, ¿no? Así que bueno, básicamente es eso. Quería que con esto creo que puedes, pero me puedes escribir. Por favor, escríbeme si tienes alguna pregunta o alguna duda y con gusto te ayudo a orientar tu viaje. Recuerda seguirme en redes sociales, suscríbete al canal y bueno, nos vemos en otra próxima ocasión. Saludos.